1:14, lunes 25 de mayo, bienvenidos a la fase 1. También los establecimientos que se pueden acoger a las nuevas situaciones y a las nuevas medidas de esta fase 1. Que hay un poco de incertidumbre, que hay un poco de locura de qué se puede, qué no se puede hacer. Pues sí, imagínense cómo están pues todos aquellos que gerentan pues uno de estos establecimientos. Para hablar de cómo se está viviendo esta situación, pues vamos a charlar con el gestor Francisco López Colmenarejo. Francisco López Colmenarejo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sonia. Bueno, pues estamos en la fase 1. Ya estamos en la fase 1. Para los establecimientos vamos a repasar pues, algunos datos, porque yo decía, lo primero, no sé si de lo que hemos criticado en otras situaciones, en otras conversaciones que hemos tenido, de que os cambian en el último BOE, en un parrafito, las situaciones, las características, etcétera. ¿Está claro cómo estamos volviendo a esta fase 1? A ver, está claro y no está claro. Lo único que está imperando es el sentido común tanto de los ciudadanos como a su vez de los pequeños empresarios. Se está basando todo pues, en la distancia social y en la mejora y la implementación de medidas de higiene y de limpieza. ¿Vale? En las empresas estamos utilizando el teletrabajo en la medida de lo posible, pero no todos los comercios, no todas las empresas pueden establecer condiciones de teletrabajo. Sí, flexibilizar jornadas para conciliar vida en el trabajo y en la familia. Y bueno, pues la verdad es que los establecimientos están con muchas ganas de abrir, muchos están innovando en el comercio y en la hostelería tradicional por nuevos sistemas. Esperamos por las últimas noticias del gobierno que lo que era todo tan hermético y tan lento, pues parece que después de las últimas declaraciones del fin de semana, que va a ir todo mucho más rápido de lo que esperábamos. Esperemos que no haya ningún perjuicio en la salud. Y bueno, pues los clientes, pues punto positivo el poder abrir, un punto positivo el poder ir sacando empleados de los ERTES, empleados que están deseando mucho salir del ERTE para cobrar algo, porque todavía hay una dramática situación de más de 500.000 empleados que no han cobrado el ERTE, que es una cifra muy importante. Pero bueno, hoy pues casuística de todo tipo. Sí, porque claro, decimos, pueden abrir, pero con limitación de aforo, con en algunas ocasiones cita previa, pues en algunos comercios con algunas imposiciones que suponemos a las que hay que adaptarse, por ejemplo, tiendas de ropa, etcétera, etcétera, que si se prueban hay que desinfectarlo, que si, bueno, pues todo un poco más complicado y todavía con barreras, pero claro, para ponerle barrera a un posible rebrote sanitario. ¿Os están trasladando que pueden sobrevivir? No sé, se está hablando mucho, por ejemplo, de las empresas y los establecimientos hosteleros con esas limitaciones de aforo y esas condiciones. Vale. Sí, a ver, por diferenciar otro punto antes de la hostelería, ¿no? También tenemos mucho pequeña empresa y pequeño comercio dentro de centros comerciales más grandes. Y esos son los que más están sufriendo, porque tienen todavía la losa de la incertidumbre de cuándo poder abrir. El comercio pequeño, pues el textil, por ejemplo, pues ha metido muchas medidas de seguridad, de higiene, de limpieza, ciertas limitaciones al probarme pruebas y al poderlas devolver, ¿vale? Porque no pierdes cuál ha sido la trazabilidad de esa prenda, ¿no? Y en hostelería, pues como todos estamos viendo muchos anuncios y muchas redes sociales más que nunca de nuestros sitios donde solíamos ir, pues el distanciamiento, el aforo al 50% en las terrazas. También es cierto que muchos ayuntamientos, como el de Colmenar y ciertos distritos de Madrid y Tres Cantos, ya el ayuntamiento ha anunciado que la hostelería que solicite la ampliación de sus terrazas, la ocupación de superficie en sus terrazas se lo facilitarán lo antes posible, ya que solo pueden tener el 50%, pues poder complementar alguna mesa más en la terraza. Lo que sí nos están trasladando muchos clientes de hostelería, pues que está teniendo una buena aceptación la apertura en el día de hoy. La gente ha vuelto pues a desayunar en su terraza, a tomar un café o a quedar con un amigo, como ya podemos quedar hasta grupos de 10, y aparentemente una cierta normalidad. Dentro, pues con mucha precaución y sobre todo lo que ha habido más polémica, que era sobre la rotación de los baños públicos de los
de la hostelería, con qué frecuencia había que limpiarlo, no había que limpiarlos, pues bueno, parece que ha imperado un poco el sentido común, el tener los geles hidroalcohólicos y el limitar el uso lo más posible, ¿no? Ujú. Seguro que muchos de estos establecimientos están pensando, bueno, ¿y cómo, por ejemplo, si ahora tengo que poner un servicio de desinfección de prendas, etcétera, etcétera, que nombrábamos, ¿no? ¿Me puedo acoger a alguna ayuda, alguna subvención? ¿Puedo, bueno, pues tener No, algún apoyo? de momento no hay ninguna ayuda publicada por ningún ayuntamiento, por ninguna comunidad autónoma ni por el gobierno en cuanto a ayuda o subvención para instalaciones o implementación de medidas de bioseguridad. También es cierto que cada día avanzan más los informes. Yo les recomendaría a todos los pequeños empresarios que hablaran con sus mutuas. Las mutuas y las sociedades de prevención de riesgos laborales están trabajando muy duro sobre las recomendaciones para cada tipo de actividad, para cada tipo de taller, para cada tipo de fábrica, para cada tipo de comercio, para cada tipo de asesoría como es el nuestro, ¿no? Mm. Yo me hacía un resumen leyendo muchas cosas estos días, ¿no? Y al final es lo que os decía de limpieza, muchísima higiene y distanciamiento social. Sí que es muy importante, por ejemplo, tener gel hidroalcohólico en abundancia en todos los comercios, tener mascarillas para tus clientes. Es recomendable que cuando el cliente entre a tu negocio le des tú una mascarilla limpia y por lo mismo la destruya luego en el mismo establecimiento, ¿no? Ir poniendo esas pequeñas barreras que esperemos que no duren mucho, mucho en el tiempo, pero bueno, que hasta ahora es lo que tenemos. Mm. Bueno, hasta ahora es lo que tenemos. Seguiremos, como siempre, actualizando la información según vaya surgiendo con Francisco López Colmenarejo, que es quien se encarga ahí de leer toda la letra pequeña para luego aclarárnoslo al público en general en todas esas medidas económicas y nuevas situaciones que estamos viviendo. Pero la última vez que estuvimos charlando, Francisco, quedó pendiente un tema que creo que puede interesar a mucha gente. Mucho se está hablando de cuál es la situación actual para personas que sufren un ERTE, que tienen bueno, pues, disminución de horarios, etcétera, etcétera. Ahora que estamos en la campaña 2019, nos ha dado por pensar, ¿qué pasará con todas esas situaciones en la campaña 2020? ¿Cómo pueden afectar a nuestra declaración? Bueno, pues afectar no van a afectar, en negativo no tiene por qué afectar. Al revés, a la inmensa mayoría de los trabajadores o a los que hayan estado inmersos en un ERTE, su renta no va a tener ninguna repercusión negativa, entendiendo negativo siempre el tener que pagar más, porque en realidad han tenido unos meses con menores ingresos. Ese pago del SEPI se considerará como un rendimiento de trabajo, al igual que una nómina, ¿vale? Y va a ser menor. Al igual que nos decía cuando salió la normativa de los ERTES, que nuestra situación, aun estando cobrando del SEPE, continúa igual como se explicaba hace unas semanas. Yo sigo dependiendo de mi empresa sigue cotizando por mí, aunque tengo una bonificación, ¿vale? Pues en su renta, entendemos, no, es así, no va a tener ninguna repercusión más que un rendimiento de trabajo con dos pagadores, pero como los importes van a ser bajos, no modificará su resultado de la declaración. Mm. ¿Y esas nóminas distintas pueden tener algún tipo de perjuicio en otras situaciones? No sé, se me ocurre solicitar un crédito, una hipoteca con estas nóminas que ahora son diferentes temporalmente. Bueno, pues no dejamos de tener 2, 3 meses, dependiendo el periodo en el que el trabajador esté en ERTE, que ha tenido un 25% menos de ingresos, cuanto menos. Pues también han quitado cuotas de gastos de desplazamiento, gastos de manutención, dietas, etcétera, para no haber estado trabajando. Todos vamos a ganar menos este año, ¿vale? Ujú. La empresa se la sigue dando. Lo único que no le hace la empresa es pagarle. Le paga el SEPI, Ujú. ¿vale? Entonces, también es cierto que para nadie o entidad financiera es nueva la novedad de la situación del COVID, ¿vale? Será como un paréntesis en nuestra vida económica. Ujú. Bueno, un paréntesis en esa nuestra vida económica que esperamos se vaya solucionando cuanto antes. Ya pongamos el paréntesis, el último para cerrarlo y podamos seguir todos adelante con el mínimo de repercusión. En este caso ya, bueno, hablamos del sanitario, se sobreentiende, pero también en cuanto al ámbito económico. Francisco López Colmenarejo, por si acaso te dejo que si quieres apuntar algo que te parezca interesante y que no se me ocurra preguntarte, porque tú eres el que sabe. Y bueno, a ver, me parece muy interesante dos cosas. A nivel particular, ¿vale? Que muchos clientes nos están llamando y nos están preguntando sobre sus seguros de vida,
ese gran olvidado en España que nadie, como nunca nos va a pasar nada, la vida ya nos la asegurará otro, que lo miren todos los particulares, el asegurarme mi vida y ver ese condicionante. Y ayer nos tuvimos un acto importante con Protección Civil de Colmenar Viejo, ¿vale? En el cual desde Gestoría López Colmenarejo les regalamos una póliza de vida con la cobertura de COVID-19 a los 22 voluntarios de Colmenar Viejo de Protección Civil, que nos parece que hace una labor tremenda. Y precisamente el comentario era este, ¿no? Y la otra recomendación para las empresas, pues cautela, no meternos en grandes gastos, en grandes inversiones contra el COVID. Probablemente lo que os decía, limpieza y distancia social, y los negocios vayan siguiendo funcionando porque el cliente también está muy concienciado de la situación y lo estamos viendo que vienen con mucha concienciación, con mucha paciencia, se acostumbran a la cita previa, ¿no? Pues Francisco López Colmenarejo, de Gestoría López Colmenarejo, muchísimas gracias por una semana más habernos ayudado a intentar aclarar esas dudas que todos tenemos fase a fase, en este caso en la fase 1. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sonia. Un abrazo a todos. Un abrazo y hasta pronto. Adiós.